La filosofía o filosofía de la vida fue un movimiento filosófico dominante de los países de habla alemana a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Consecuencia del romanticismo alemán, enfatizó el significado del valor y el propósito de la vida como enfoque principal de la filosofía. Su tema central era la comprensión de la vida solo puede ser aprehendida por la vida misma y desde sí misma, basándose en las críticas de la epistemología ofrecidas por Schopenhauer y por Nietzsche. Las ideas notables del movimiento se han visto como precursoras tanto de la fenomenología husserliana como de la fenomenología existencial heideggeriana. La filosofía de la vida criticó los enfoques mecanicistas y materialistas de la ciencia y la filosofía. Como tal, también se le ha llamado el movimiento vitalista alemán, aunque su relación con el vitalismo biológico es un poco cuestionable. La filosofía de la vida como tal se desarrolla a partir del concepto vida y tal como fue tomado en sí mismo por las ciencias del espíritu. De esta forma aparece en Alemania concretamente hacia finales del siglo XVIII con Herder, Goethe y Jacobi, los cuales, a pesar de las convenciones y formas de vida de su tiempo, buscaron un nuevo origen y medio para la exteriorización del ser, que se delimitó con la palabra vida. Entonces, la crítica a la alineación de la cultura será la razón de fondo de toda la De la filosofía vida. de la vida. El principio vida permanecerá como base fundamental de la filosofía de la vida. Para Schlegel, era la representación de lo que era la conciencia humana y la vida humana como conciencia de expresión y vida. Por otro lado, intentó desarrollar una teoría de la organización de lo vivo en sí mismo, intentando resolver el problema de la potenciación de la vida. A partir del siglo XIX se llegará a lo que realmente hoy se entiende por filosofía de la vida. Hacia finales del siglo XIX, un nuevo movimiento irracionalista en contra del ideal de ciencia que se postulaba, adentrando nuevos impulsos y rumbos en la filosofía y las ciencias del espíritu. Esa ruptura la impondrán desde una filosofía de voluntad de poder fundamentada en voluntad de El vivir. vitalismo científico y filosófico. Nos remonta a descubrir en qué consisten sus diferentes ámbitos, ya que difieren en algunos aspectos pero son iguales en otros. El vitalismo en la ciencia se refiere a las observaciones exteriores, que aunque no son de importancia en la investigación, están presentes y deben ser reconocidas por su individualidad, sin importar el resultado. Esta definición se orienta a la biología sobre otras ciencias. El vitalismo en la filosofía se refiere a los valores morales en la cultura y las tradiciones del hombre, donde la apariencia será la que defina cómo se lo percibe, llevándose a una La enseñanza. palabra vitalismo tiene varias aceptaciones. En su aceptación común se entiende por vitalismo a la condición de expresar vitalidad. Es decir, una persona vitalista sería aquella que expresa gran energía, motivación, alegría en la experiencia vital. El término vitalismo también agrupa diversas doctrinas de pensamiento, tanto científicas como filosóficas, según las cuales la vida no puede ser reducida a factores físicos, mecánicos o químicos. En la filosofía el vitalismo se ha expresado en diferentes corrientes y tiene distintas implicaciones, aunque por parte del principio también se conoce como filosofía de la vida. 17 aparece una explicación de los cuerpos materiales partiendo de sus propiedades geométricas, es decir, de su forma, tamaño, magnitud, disposición y movimiento. Se trata de la filosofía mecánica o corpuscular. Esta filosofía orientó a los desarrolladores del quehacer científico y filósofos de este periodo. Sectores de la realidad como los fenómenos físicos, biológicos y de tipo psicológico fueron víctimas de su influencia y extensión. Las propuestas de Descartes a esta filosofía fueron las Mecanista del mundo. Descartes, al inicio de la modernidad filosófica, tuvo la intención de sustituir la filosofía especulativa por otra radicalmente práctica, por medio de la cual pudiésemos hacernos dueños y propietarios de la naturaleza, que representa un eco. Descartes aceptó el mecanicismo respecto del mundo físico, precisamente en estos dos sentidos. Consideró que hay propiedades que atribuimos a las cosas, pero que en realidad son una mera consecuencia de la constitución física de nuestros sentidos. En el mundo físico todo es consecuencia de los cambios dados con anterioridad y no de una supuesta casualidad final inscrita en las cosas. La totalidad del mundo material puede tratarse como un sistema. Que toda materia está formada por un conjunto de átomos que a su vez están constituidos por llamadas partículas subatómicas, los electrones, los protones y los neutrones. En su interior se encuentran los protones y neutrones entre partículas subatómicas. Bueno, Descartes reformula la idea clásica aristotélica, dándonos una nueva visión sobre los cuerpos vivientes, animales y vegetales, así como los procesos físicos y orgánicos del hombre. En tanto, los cuerpos extensos o corporales quedaron reducidos a relaciones de extensión y movimiento, al igual que Galileo. La radicalidad y la fuerza de sus fundamentos le permitieron hacer la reapropiación de la realidad a través de nuevos parámetros de una filosofía que sustentó y orientó el quehacer intelectual de aquel En momento. cuanto al movimiento de las partículas en el pleno, Descartes propone la vía del movimiento circular. Dice, cuando un cuerpo deja su lugar, entra siempre en el de otro y está en el de otro. Y así se sigue hasta el último que ocupa en el mismo instante el lugar de La naturaleza tiene su propia razón. La naturaleza es un principio intrínseco de movimientos de las cosas materiales. El mundo de la naturaleza es un conjunto organizado de seres que espontáneamente se comportan según leyes precisas y unívocas. Los eventos naturales, como la lluvia, el granizo o un terremoto, se producen por sí mismos, en virtud de fuerzas subyacentes. Algo ocurre naturalmente cuando resulta de la misma estructura de las cosas. En el mundo físico, todo lo que sucede es natural, no guiado de manera próxima. Por un principio voluntario, los eventos pasan porque tienen que pasar, porque la naturaleza predetermina necesariamente que ocurran así.
Pero los eventos Formula que la separación metafísica entre cuerpo y espíritu como dos sustancias independientes. Cada uno tiene su única extensión en lo largo, ancho y profundo, correspondiente al cuerpo y al pensamiento exclusivamente para el espíritu. Concibe el movimiento como una tendencia o actualización de las propiedades internas de los cuerpos. Señala Aristóteles, la alteración es la actualización de aquello que puede ser alterado, el crecimiento y la disminución de aquello que puede aumentar o disminuir, la generación y la destrucción de aquello que puede ser generado o destruido. Para la física cartesiana, el movimiento, al igual que la materia, no considera posible el movimiento como proceso, donde puede fijarse un centro fijo o punto de referencia. Para Descartes, no existe el movimiento ni el reposo en sí mismos y cree falso dotar de mayor realidad a lo que se mueve que a lo que parece quieto. En comparación de Aristóteles, para quien la fuerza motriz es la condición indispensable del movimiento, Descartes dice que el movimiento es un traslado o cambio de posición desprovisto de todo móvil o fuerza motriz. El movimiento es una abstracción matemática, ajena a cualquier acción o fuerza, también al cambio de lugar. En el siglo XVII se tenía la idea de que tenía que haber un medio por donde se propagara la luz. Este medio fue nombrado como éter en algunas otras teorías, pero en la teoría cartesiana fue nombrado materia sutil, ya que este cumplía la misma función, siendo el medio de transmisión. Pero los eventos naturales no son ciegos y irracionales, pues tienen un sentido, una intangibilidad propia. El suceso natural puede ser casual o accidental, no intentando por una naturaleza particular y por sus direcciones de actuación. Es todo un producto del choque entre partículas. En este caso vamos a tomar la física cartesiana. Para la física cartesiana, a la acción de fuerzas extrañas operando en el vacío, de no existir el pleno de partículas, el movimiento no puede transmitirse. Todo movimiento es indefectiblemente el resultado del choque de partículas, de lo que se... Que si un objeto o sustancia no entra en conflicto con su forma y estado permanecerá sin ningún cambio. La naturaleza se basa a sí misma con la regularidad de la aplicación de sus leyes, y es el movimiento inercial el que sustenta su autonomía, evitando con esto el recurrir a fuerzas o agentes de índole diversa que ocasionen cambios. Con esto se rompen las ideas clásicas.